Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a una sesión del Seminario Permanente Estudios Metropolitanos, que es una iniciativa interinstitucional del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, avalado por el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos a un invitado de aquí del Colegio de Jalisco, al maestro Luis Lascano Mercado, que nos va a hablar sobre los determinantes en la recaudación de los ingresos en los municipios de las zonas metropolitanas de la región Centro-Occidente de México 2011-2021. Antes de dar el uso de la voz al maestro Lascano, me permito leer a ustedes una breve reseña curricular. El maestro Lascano Mercado es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Políticas Públicas con especialidad en Finanzas Públicas por el Colegio de Jalisco. Cuenta con algunos diplomados sobre finanzas y administración pública. Ha participado en diferentes cursos y talleres sobre federalismo hacendario y finanzas públicas, tanto a nivel estatal y municipal, y impartido cursos sobre políticas públicas, finanzas públicas locales. Es coautor del capítulo La deuda pública en el área metropolitana de Guadalajara 2006-2020 y se ha desempeñado como coordinador de diplomados en el Colegio de Jalisco y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en esta institución. Sin más preámbulos, bueno, voy a estar yo al tanto, quienes quieran hacer uso de la voz, quienes participan y asisten asiduamente al seminario, ya saben, pueden levantar la mano y si no, en el chat pueden plantear preguntas y con gusto les damos lectura. Igual a quienes nos acompañan por las redes sociales, voy a estar al tanto de las preguntas que nos planteen por este medio y con mucho gusto pues plantear las inquietudes, las interrogantes o comentarios al trabajo que nos va a presentar el maestro Lascano. Entonces, sin más preámbulo, adelante, estimado Luis, te escuchamos con muchísima atención. Sí, muchas gracias, doctor. Eh, Bueno, le agradezco al doctor Llano por la invitación a este seminario. Voy a eh, partir pantalla. Eh, eh, la ponencia que presento el día de hoy se basa en mis avances sobre trabajo recepcional para el doctorado. Por ahí ya mencionó el doctor Arellano el título del proyecto. Por ahí ha sufrido algunos ligeros cambios, modificaciones, es normal. Se trata de los primeros acercamientos al fenómeno de estudio. Considerando el informe de Metrópolis 2020, ahora considero los municipios de las metrópolis como el informe lo considera. La región sigue siendo la misma. El periodo también se modificó, es ahora 2010-2022, conforme a los datos que se han podido ir revisando. Eh, Bien, en un primer acercamiento lo que se plantea, bueno, es que los municipios mexicanos presentan una diferencia importante en la recaudación de los ingresos propios. Y pues estas diferencias se presentan incluso en aquellos municipios que pertenecen a una misma zona metropolitana. Por ejemplo, la relación entre ingresos propios e ingresos totales en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, para 2021 fue de 50%, mientras que el municipio de San Pedro Tlaquepaque, del mismo estado, fue para el mismo año del 29%. Esto conforme a INEGI. Ambos municipios pertenecen a la zona metropolitana de Guadalajara. Estas disparidades son parte de la brecha fiscal horizontal existente en el sistema fiscal mexicano. Y bueno, diferentes estudios han mostrado que el sistema actual de transferencias pues, no ha logrado disminuir las brechas tanto horizontales como verticales presentes en el sistema fiscal. Y como propuesta encontramos pues muchos estudios que recomiendan avanzar hacia un proceso de ampliación de facultades de los municipios
sobre todo en materia impositiva, y de este modo incrementar el nivel de descentralización fiscal existente. No obstante, también hay otros estudios que proponen que haya una mayor mesura en procesos de descentralización y así considerar las diferencias técnicas y administrativas que se presentan en estos niveles de gobierno. La característica principal de estos análisis es precisamente tomar en cuenta la heterogeneidad que hay en las capacidades tanto fiscales como económicas, también administrativas en los municipios, así como las diferencias en su desempeño recaudatorio. Y bueno, lo que llama la atención es la fuerte dependencia financiera que siempre domina los gobiernos municipales, también su bajo o pobre desempeño recaudatorio. Algunos datos, bueno, de acuerdo al Observatorio Mundial de la OCDE, sobre las finanzas e inversiones de gobiernos subnacionales, la recaudación local en México en 2020 representó apenas 0.7% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE en este año para los países con un régimen federal pues fue del 5.4%. Por otro lado, de acuerdo al INEGI, pues las transferencias federales representaron 81% de los ingresos totales en los estados y municipios al cierre de 2020. En cuanto a los impuestos a la propiedad, pues la recaudación de México en 2020 también fue de las más bajas, al representar solamente 0.2% del PIB. Y bueno, diferentes análisis para el caso de los municipios en México confirman en general esta tendencia a la baja en la recaudación de ingresos. Y tenemos entre otros estudios de SOS y Aguilar. Lo que se discute en esos estudios pues muestra una preocupación por el pobre desempeño recaudatorio, por lo que se han incrementado las investigaciones que intentan mostrar cuáles son sus causas o principales determinantes. Lo que se observa de algún modo es que la literatura pues aún no es tan amplia y esta se enfoca principalmente al estudio del impuesto predial. Además, los análisis incluyen la totalidad de los municipios del país o de algún estado en particular. Son escasos los estudios que analizan los municipios como parte de zonas metropolitanas o metrópolis. En general, bueno, se ha mostrado que una baja recaudación del impuesto predial se relaciona con la falta de capacidad administrativa o institucional, también que aquellas localidades con mayor actividad económica presentan una mayor recaudación de este impuesto y que, bueno, las variables político-electorales influyen también en los niveles de recaudación de este impuesto. Pues de aquí que resulte relevante entonces conocer qué ocurre con los otros ingresos tributarios distintos al impuesto por la propiedad y también con los ingresos no tributarios. Se plantea de entrada la pregunta: ¿qué factores políticos y administrativos inciden en la recaudación de los ingresos propios de los municipios de las metrópolis de la región centro-occidente de México? Eh, el objetivo general de algún modo es identificar aquellos factores que determinan la recaudación de ingresos a nivel municipal y, a diferencia de otras investigaciones, tratar de hacer una distinción entre ingresos tributarios y no tributarios. Como objetivo específico, bueno, se intenta mostrar evidencia de cómo algunas variables técnico-administrativas y otras también de carácter político-electoral inciden en la recaudación de ingresos en los municipios de las metrópolis de esta región. Bueno, una primera revisión de la literatura para poder establecer ciertos argumentos teóricos. Eh, Aquí lo divido en dos. En principio, parto del enfoque de economía política, ya que de acuerdo a Guillón, bueno, las preguntas sobre el nivel de recaudación han sido abordadas por la literatura desde tres principales enfoques. Uno es el administrativo, que también lo voy a abordar, el económico y este último de economía política.
el cual parte pues, de la idea de que los impuestos son un problema político, pues al ser impopulares por naturaleza requieren de la construcción de consensos del gobierno y la sociedad. Esto con base en este enfoque considera la relación entre el poder político y la economía de un país. Y bueno, en principio se establece que la ideología partidista sobre distintas variables económicas ayudan a explicar su comportamiento. Y aquí de entrada vamos a establecer la definición de ideología política, Frieden, que señala que es un conjunto de ideas, creencias, opiniones y valores que presentan un patrón recurrente y son sostenidas por grupos significativos que compiten para ofrecer y controlar planes de política pública con el objetivo de justificar, impugnar o cambiar los acuerdos y procesos sociales, políticos en una comunidad política. Dicha competencia se relaciona de algún modo con la existencia de un conflicto que es pues, propio de los acuerdos políticos. Y aquí Bobbio nos dice que tanto la derecha e izquierda, esta dicotomía, pues son dos términos antitéticos que se emplean para designar el conflicto entre estas ideologías y los movimientos en que está dividido el universo político. Para allá, las posiciones ideológicas de los partidos y los gobiernos en una escala izquierda-derecha, pues son las principales variables para explicar la competencia entre los partidos. Eh, y bueno, obvio va a señalar una serie de argumentos por las cuales es importante considerar que esta dicotomía aún sigue vigente y es muy importante para seguir explicando los fenómenos del acontecer político. Entre otras cosas, señala que pues, mientras existan conflictos, esta visión dicotómica de derecha a izquierda pues, no puede fallar, aunque es probable que con el paso del tiempo, con el cambio de las circunstancias, dicha antítesis se convertirá en secundaria y dejará de ser principal, o bien puede que suceda lo contrario. Para distinguir entre ambos criterios, izquierda y derecha, pues se ha mantenido la idea de que la izquierda está a favor de un mayor control gubernamental de la economía, mientras que la derecha persigue al libre mercado y con pocas restricciones a lo económico. Para Bobbio, el principal criterio para distinguir la derecha de la izquierda es el de la actitud que se asume frente a la idea al ideal que se tiene sobre la igualdad. Menciona que igualdad y desigualdad pues, conducen a un conflicto entre elecciones esenciales de las cuales es difícil conocer su origen profundo, pero dicho conflicto es lo que logra de mejor manera señalar la oposición entre izquierda y derecha. Ya menciona que los diferentes conceptos de igualdad pues, se ven reflejados en las grandes ideologías clásicas de los siglos XIX y XX, el socialismo de izquierda, que se preocupa por la igualdad y el liberalismo, y el conservadurismo de derecha, que, según el autor, justifica la desigualdad, ya que considera que los conservadores consideran que la desigualdad viene dada por naturaleza, mientras que el liberalismo sigue la idea de que las actividades humanas determinan el propio destino de los hombres y las mujeres en el orden social. Y bueno, Freire señala que como dimensión de identificación que estructura el comportamiento del voto, izquierda y derecha representan un dispositivo político lo suficientemente flexible para abarcar a múltiples conflictos de valores políticos en cada país y época. Y esto incluye los temas que de algún modo se han agregado de forma reciente al debate político, como la inmigración, la religión, la calidad de vida. Ahora bien, la influencia ideológica en la toma de decisiones políticas se conoce como la teoría partidista, que señala que uno de los principales determinantes de la variación en las opciones y resultados políticos es precisamente la composición partidista del gobierno. Y aquí, entre otros hits, señala que pues, la preferencia relevada de los gobiernos de izquierda ha sido por un desempleo relativamente bajo a costa de altas tasas de inflación, mientras que los gobiernos de centro y de derecha se caracterizan por una inflación comparativamente baja y un desempleo alto.
Smith desarrolla esta teoría bajo la visión de que efectivamente los partidos importan. Eh, Él se basa en diferentes estudios para señalar que en términos de recursos fiscales, los partidos democráticos sociales se han basado principalmente en presupuestos sociales robustos, mientras que los partidos conservadores y liberales tienden a presupuestos estatales moderados. Evidentemente, un presupuesto más elevado pues, se va a traducir en mayores servicios, que en los municipios, pues digamos, es lo más importante considerando sus diferentes atributos. Al respecto, y Caro nos señala que una mayor participación del gobierno en la economía a través de impuestos y gastos más elevados, pues suelen asociarse a una ideología de izquierda, mientras que unos impuestos más bajos y un gasto limitado se atribuyen a opiniones de derecha. Esto de algún modo resume la teoría de En general, pues esta teoría partidista revela la influencia de las variables político-partidistas en la política económica. En ella está presente, y bueno, por ende también en la política fiscal. Entre otros aspectos, está presente el componente ideológico que se representa habitualmente por, como ya señalé, la dicotomía entre izquierda y derecha. En este sentido, tanto la política de ingreso como la de gasto estarán determinadas en parte por esta orientación de derecha a izquierda y partido gobernante. De algún modo, es posible establecer que los presupuestos elevados, que implican a su vez una mayor recaudación, se suelen asociar a gobiernos de izquierda, mientras que un gasto limitado y menores niveles de recaudación están asociados a un gobierno de derecha. Bien, parte de la evidencia empírica sobre los efectos partidistas en esta política fiscal y económica. Eh, Aquí señalo pues el trabajo pionero, o que empieza con estos estudios que fue Hibbs en 1977. El autor examina los patrones de la posguerra en las políticas macroeconómicas y los resultados asociados a los gobiernos de izquierda y de derecha en Estados Unidos y Gran Bretaña. Los resultados confirman la hipótesis de que el desempleo ha disminuido durante los gobiernos demócratas y laboristas y ha aumentado durante los periodos republicanos y conservadores. La diferencia entre administraciones es de aproximadamente el 5.46% en el nivel de desempleo de equilibrio a largo plazo. Por su parte, Stein y Caro, ya en un estudio más reciente para el caso de América Latina, examinan el impacto de la ideología sobre los ingresos fiscales utilizando un modelo datos panel para 17 países entre 1990 y 2010. Entre otros hallazgos, muestran que los gobiernos de izquierda se asocian con aumentos de ingresos fiscales totales y en los ingresos por el impuesto sobre la renta. Los resultados muestran que los ingresos fiscales aumentan entre 1.3 y 1.4% del PIB durante las transiciones de izquierda en comparación con las otras transiciones de gobierno. Sakurai y Meneses prueban la existencia de efectos partidistas en una muestra de 2.500 municipios en Brasil a lo largo del periodo del 89 al 2005, y sus resultados sugieren que los déficits municipales en los municipios brasileños aumentan en los años electorales, mientras que existen indicios que la inversión pública disminuye en esta época. También indican que la ideología partidista de los alcaldes afecta a la forma que se administran sus presupuestos, pero no llega a influir en los impuestos. A un resultado similar llega a Castañeda a tratar de identificar los factores que afectan la dinámica tributaria en tres distintos países, Argentina, México y Colombia. Y bueno, otros estudios también muestran el efecto de las variables partidistas en otros componentes de las finanzas, como por ejemplo la deuda pública. Y aquí destacan los estudios realizados por Benton y Smith. La revisión general que se realizó, bueno, revela la influencia de las variables político-partidistas en la política económica y fiscal. En ella está presente, entre otros aspectos, el componente ideológico, representado habitualmente por esta dicotomía izquierda-derecha. La evidencia empírica de algunos de los estudios muestra la preferencia diferenciadas en la política fiscal en torno a la ideología de los partidos, así como el efecto producido por otras variables políticas sobre aspectos económicos como el desempleo y la inflación. Para el caso de Latinoamérica,
No hay un consenso en cuanto al efecto de la ideología en la recaudación y la tributación, a diferencia de otras variables como la alternancia partidista, que sí parece ser determinante en la recaudación y el presupuesto. La ideología política, si bien influye en el tema presupuestario de los gobiernos, parece no incidir en la tributación, o bien esta tiene un efecto mínimo. Al respecto, se ha mostrado que los gobiernos de izquierda se asocian con un aumento en los ingresos fiscales en comparación con otras ideologías de gobierno. A partir de esto, bueno, se establece una primera hipótesis, que es que los municipios de las metrópolis, la región centro-occidente, gobernados por un partido de izquierda, recaudan mayores ingresos en comparación con aquellos gobernados por partidos de derecha. Y bueno, pasamos a un segundo enfoque, que es el enfoque administrativo. Este, bueno, parte del principio de que las capacidades administrativas o institucionales inciden en la eficiencia y en la eficacia de la recaudación de los ingresos. De forma muy general, mayores capacidades administrativas y técnicas favorecen una recaudación más eficiente. Aquí están, entre otros, los trabajos de Cabrero, que divulga también. Tomando esto en cuenta, bueno, diferentes estudios han mostrado que las burocracias beberianas, basadas en el mérito y la profesionalización, están asociadas a mayores capacidades institucionales, así como a un mejor rendimiento en comparación con burocracias partidistas o clientelares. Y aquí nosotros están los trabajos de Raúl y Evans, eh, de Cornell, Bess Praca y entre otros. Además de su evidencia empírica, pues ellos van reconstruyendo los argumentos teóricos de Weber y plantean una serie de razonamientos de por qué estas características de la burocracia weberiana, como ellos le llaman weberianidad, inciden en mayores capacidades. La capacidad administrativa, bueno, es el conjunto de organización, normatividad, tecnología y las capacidades técnicas y humanas en una institución. Estas capacidades se asocian con la profesionalización del servicio público, entre otros aspectos, porque también se considera la organización, que bueno, remite a la estructura y el funcionamiento de los aparatos administrativos de los gobiernos. La profesionalización de las burocracias se entiende como la generación y el desarrollo continuo de capacidades técnicas de los servidores públicos, de acuerdo a Secudo y Lugo. Y bueno, esta profesionalización se liga a una mayor autonomía en la administración. Ambas características, autonomía y capacidades técnicas, pues describen de forma general las burocracias meritocráticas, las cuales pues las podemos identificar en torno a la propuesta de Max Weber sobre su ideal de burocracia. Recordemos, bueno, que para Weber una de las funciones específicas de la burocracia moderna consiste en que para el cumplimiento regular y continuo de los deberes se toman las medidas necesarias que permitan el nombramiento de personas con actitudes bien determinadas, pues bajo el principio de mérito. Y bueno, también donde rige el principio de atribuciones oficiales fijas y ordenadas y que los poderes del mando se hayan determinado de un modo fijo, estando bien delimitados mediante normas de cuerpos que les dan. Servicios civiles de carrera, bueno, representan un modelo de burocracia que mediante ciertas normas, procesos y condiciones buscan generar administraciones públicas profesionales, especializadas y competentes. Y estos consisten en sistemas que regulan la entrada y la promoción de los funcionarios públicos con base en el mérito y la capacidad profesional. Es decir, pues están estrechamente asociados a una burocracia weberiana. Con base en Secudo y Lugo, este tipo de burocracias, que son más competentes y especializadas, pues permiten una implementación exitosa e incluso también además, la burocracia weberiana puede llegar a incidir en el crecimiento. Esto con base en los trabajos de Mauro, Evan y Rauch, Cornell, Russell y Llorel, entre otros. El argumento detrás de esto, bueno, es que de forma indirecta este tipo de burocracias puede impactar en el crecimiento, incentivando la inversión.
El principal argumento es que tanto la combinación del acceso meritocrático basado en exámenes y capacitación como una carrera profesional, bueno, incentivan a las estructuras burocráticas, aumentando entonces la competencia burocrática, esto conforme a Evans y Rao. Esto en el largo plazo pues, puede aumentar la propensión de las burocracias a optar por la inversión. Para Evans y Rao, las burocracias competentes podrían estimular el crecimiento porque pueden ayudar a los empresarios individuales a superar los problemas de coordinación importantes para producir nuevas actividades y también pueden convertir los recursos informativos en bienes públicos de manera que incrementen la eficacia de la inversión. Además de la contratación por mérito, los salarios competitivos y una promoción interna pues permiten observar el cumplimiento de las normas y los objetivos establecidos por la burocracia. Y esta promoción interna favorece también a lo que ellos denominan un espíritu de cuerpo, el cual mejora la comunicación y por tanto la eficacia burocrática. Uh, Cornell, Lucen y Teorel también mencionan que la autonomía y la meritocracia, características de esta burocracia weberiana, aumentan la previsibilidad de las políticas de una institución, lo que genera confianza en los inversores. Señala que la meritocracia y las perspectivas de carrera previsibles ayudan a la organización a ser más apta para perseguir objetivos a largo plazo. En síntesis, pues hay argumentos plausibles de que este tipo de burocracia incide en el crecimiento. Y también hay argumentos de cómo la rotación de personal incide en el rendimiento. Para Gallo y Luis señala que una rotación mayor puede resultar perjudicial para el rendimiento, entre otras cosas porque se dificulta la comunicación y el seguimiento oportuno de las metas y los objetivos, es decir, una burocracia profesionalizada con funcionarios de carrera y una menor rotación tendrán un mejor rendimiento. Y bueno, se reconocen ciertos matices y limitaciones. Propios Evans y Rauch advierten que el análisis contemporáneo de las estructuras burocráticas pues debe ir más allá de Weber, pero sus caracterizaciones, que ya se han señalado, proporcionan un punto de partida accesible para la investigación comparativa. Es una simplificación hablar solo de burocracias autónomas y politizadas, pero esto facilita el análisis de las instituciones públicas. Evidentemente no están considerando otros tipos de burocracia. Eh, y bueno, ya pasando a la evidencia empírica, eh, bueno, está el trabajo de Evans y Rao de 1999, que utiliza evaluaciones comparables de expertos en 35 países para probar la hipótesis de que la weberianidad, o sea, países con estructuras que guardan las características de este tipo de burocracia, incide especialmente en el crecimiento. Y bueno, efectivamente ellos encuentran una relación fuerte y significativa entre la escala de weberianidad, haciendo una encuesta basada en expertos a, no más recuerdo, 44 países y el crecimiento económico, aunque encuentran diferencias de crecimiento entre las diferentes regiones. Un estudio más reciente es el de Cornell, Nussen y Teorel en 2020, quienes intentan ampliar los resultados mostrados por Evans y Rauch. Ellos utilizan diferentes encuestas y medidas alternativas para un periodo más amplio y una muestra mucho mayor de alrededor de 181 países, y ellos no encuentran valores significativos de las medidas burocráticas, aún controlando por diferentes variables. Aunque si se compara efectos a corto y a largo plazo, pues se encuentran la posibilidad de que las mejoras en la burocracia tengan este efecto transitorio, pero a corto plazo. Para estos autores, las estimaciones previas, principalmente los estudios de Van y Rao, han exagerado la fuerza de esta relación. En cuanto a aquellos estudios que muestran que una burocracia weberiana o autónoma se relaciona con un mayor rendimiento en comparación con burocracias politizadas, bueno, aquí entre otros está el trabajo de Beck, Praca y Taylor en 2016, que investigan la relación de la capacidad y la autonomía con el predominio político de las instituciones en Brasil. Y si bien ellos enfocan el efecto de la autonomía y el predominio político sobre la corrupción, sus resultados dan cuenta de la relación positiva y significativa de dicha autonomía con la capacidad estatal. La relación entre el predominio partidista y la capacidad resulta negativa, un aumento de 0.1 de la dominación partidista, o sea, con una disminución de 0.23 unidades en la capacidad en igualdad de condiciones.
Bueno, en general, los análisis revisados muestran evidencia de que las instituciones que mantienen elementos de la burocracia beberiana pues cuentan con mayores capacidades y una mejora en su rendimiento, en comparación con las que presentan un predominio político. Los trabajos también revelan una posible relación positiva de la beberianidad con el crecimiento. De esta manera, existen argumentos para establecer que la presencia de los elementos de la burocracia beberiana, como la contratación meritocrática y la profesionalización, se asocian con un buen desempeño restaurativo. A partir de lo anterior, se establece una segunda hipótesis, que es que los municipios de los metrópolis de la región centro-occidente que presentan burocracias basadas en el mérito y la profesionalización y mayores capacidades institucionales tienen un mejor desempeño recaudatorio. Bueno, rápidamente los estudios que han analizado los factores que determinan la recaudación en México abordan el comportamiento por el análisis del impuesto predial y analizan tanto las capacidades fiscales como el desempeño fiscal municipal. Otros análisis también muestran los factores que inciden en el comportamiento de dicha recaudación. También hay aquellos estudios que analizan ambos aspectos, tanto el desempeño como los factores que inciden en la recaudación. Dentro de los que abordan el esfuerzo y el desempeño fiscal encontramos a Sor y Aguilar, entre otros, y en ellos se revela una tendencia fiscal decreciente en el esfuerzo fiscal, una diferenciación de este esfuerzo entre los municipios. Sor, por ejemplo, revela que no necesariamente aquellos municipios con mayores capacidades fiscales son los que recaudan. En cuanto a los factores que inciden en la recaudación, bueno, aquí encontramos en principio el efecto que tienen las transferencias federales. Hay evidencia empírica de algunos estudios que revelan un efecto positivo, pero recientemente también se han encontrado estudios que revelan un efecto contrario, un efecto negativo. Para abundar, esto puede ser explicado por los ajustes y recientes reformas a los fondos de las transferencias federales. Respecto a otros factores que inciden en la recaudación, están los factores técnico-administrativos, y aquí encontramos, entre otros, estudios de Ruelas, Cantú y UNDA. UNDA, por ejemplo, entre un análisis que incluye 6 estudios de caso para el año 2014, y sus resultados muestran que a mejores niveles de recursos humanos, materiales y tecnológicos, efectivamente la recaudación mejora en este municipio. Y en cuanto a los factores políticos y económicos, aquí tenemos entre otros estudios de Moreno, Gunda, Ibarra, González y Sotres. De forma muy general, bueno, Ibarra, González y Sotres, por ejemplo, estudian las variaciones en el grado de dependencia financiera de las participaciones federales por medio de un análisis transversal. Para el año 2005 muestran que la dependencia financiera de los municipios encabezados o afiliados por el PAN es menor a lo que tienen una afiliación con el PRI. Y en 2021 encuentra un resultado similar. En general, bueno, para el caso de los municipios en México, conforme a los estudios que se han revisado y la evidencia que presentan, se puede advertir la problemática en torno a una baja recaudación y esfuerzos diferenciados en los ayuntamientos. También se ha mostrado que los factores económicos, políticos e institucionales inciden en el esfuerzo fiscal de los municipios, presentando distintos grados de influencia y efectos diferenciados o contrastantes. Respecto al efecto de las transferencias, bueno, como ya vimos, en conjunto o considerando solo algún fondo, la evidencia apunta hacia un efecto desincentivador del esfuerzo fiscal, aunque estudios recientes han mostrado un efecto contrario. Respecto a los factores económicos y administrativos, existe un consenso más o menos generalizado en cuanto a que la presencia de mejores condiciones o de mayores capacidades en ambos rubros conllevan a un mayor esfuerzo fiscal. Y en torno a los factores políticos se presenta una mayor discusión o contraste, tanto por las variables que se utilizan como por los efectos evidenciados. No obstante, las diferentes variables empleadas en los análisis resultan determinantes en el comportamiento de los ingresos a nivel municipal. En el caso de la variable de la ideología política, son pocos los estudios que la utilizan como variable explicativa,
En general se aprecia un efecto contrario a lo esperado conforme a la teoría partidista, ya que los estudios revisados encontraron evidencia de una mayor recaudación por parte de los municipios gobernados por la derecha, o un partido de derecha. La mayor parte de estos estudios, para el caso mexicano, se concentran en la recabación del impuesto predial. Son pocos los estudios que analizan el resto de ingresos tributarios y no tributarios. Por ahí solo se encontraron un par de estudios. Además, las muestras utilizadas abarcan algunos municipios que son parte de una región específica o determinada entidad federativa, aunque algunos realizan el esfuerzo de acercarse al análisis de la totalidad de los municipios. No obstante, son pocos los estudios que analizan a los municipios metropolitanos o desde la perspectiva de formar parte de alguna zona metropolitana. La investigación que se llevará a cabo pretende precisamente distinguir entre ingresos tributarios y no tributarios y utilizar variables explicativas a la ideología política y algunos factores administrativos, como ya se vio, relativos a la burocracia beberiana. Esto permitirá complementar y ampliar los resultados y evidencia en torno a las determinantes de la recaudación municipal, especificando el comportamiento de los rubros de ingresos hasta ahora analizados. También podrá brindar un panorama sobre las condiciones de los municipios como parte de una zona metropolitana o de estas metrópolis, situación que se torna cada vez de mayor relevancia. En cuanto a la metodología, esta será principalmente carácter cuantitativa. Se plantea la utilización de modelos de regresión de datos tipo panel. La variable dependiente estará representada por la relación de ingresos propios e ingresos totales. Respecto a las variables explicativas, en principio la afiliación partidista del alcalde. La otra es una variable de la capacidad administrativa que toma en cuenta la profesionalización burocrática. Y aquí, conforme al censo de los gobiernos municipales y demarcaciones territoriales que realiza el INEGI, se pretende tomar tanto el marco regulatorio que revela o no que cuenta con un servicio profesional de carrera, también el recurso humano, que considera la escolaridad de los alcaldes. Se utilizarán también algunas variables de control, principalmente aspectos económicos, grado de marginación, recursos alternos, en este caso las transferencias federales. El periodo de estudio será de 2010 a 2022. Esto también estará sujeto a la disponibilidad de la información. Por ahí ya se ha hecho un primer acercamiento a las fuentes de datos. Dicho periodo permitirá revisar de mejor manera el comportamiento de la variable dependiente, ya que entre más años, más observaciones, y esto permitirá de mejor forma observar las variaciones presentadas en esta variable. El estudio esto es algo tentativo, se pretende complementar con un análisis cualitativo que tome en cuenta la selección de algunos casos representativos. Y aquí se pretende analizar algunos aspectos en torno a las diferencias que se puedan presentar en el desempeño recaudatorio municipal, revisando, entre otras cosas, las características de sus tasas e impositivos. La muestra, se basa en el criterio de regionalización que utiliza el INEGI para la realización de la encuesta nacional acceso a la información pública y protección de datos personales. Esta se conformó a su vez con la Nacional de Transparencia. La región centro-occidente constituye una de las instancias para precisamente la organización y funcionamiento de este sistema. A partir de esta consideración y conforme a la delimitación que realiza INEGI, SEDATU y CONAPO, en este informe de Metrópolis 2020, se identificaron 44 municipios que corresponden a 13 zonas metropolitanas, 3 metrópolis municipales y 8 zonas conurbadas, como ellos lo establecen en el informe. El informe identifica 3 tipos de metrópolis, que son precisamente estas 3. Los municipios centrales son aquellos donde se ubica la localidad urbana, la conurbación principal, que da origen a una metrópoli y cumple
con ciertas características. Yo me estoy basando principalmente en el criterio de la población, por el que decido excluir a los municipios exteriores, es decir, aquellos que generalmente no cumplen con el criterio de 50.000 habitantes por municipio. Parte de la literatura sobre los determinantes de la recaudación, como ya lo señalé, pues ha mostrado que no necesariamente aquellos municipios con mayores capacidades fiscales y administrativas recaudan más. Esto para los municipios urbanos. Y aquí, bueno, el interés por observar la situación de estos municipios. Y bueno, diferentes datos que proporciona el mismo informe respecto a la importancia de estudiar este tipo de municipios urbanos. Se espera que la población urbana en 2050 sea el 68%, el futuro del mundo es indiscutiblemente urbano y por ende también los retos a los que se enfrenta. Y bueno, México ocupa la octava posición en las proyecciones con 114.49 millones de personas viviendo en zonas urbanas, lo cual representa el 88.2% de la población total. Respecto a la región centro-occidente, conformada por estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Campo, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, este informe de la metrópoli identificó a estos 44 municipios centrales que representan el 15% de los municipios centrales totales a nivel nacional y concentran el 20% de la población total de las metrópolis del país. Esto basándome precisamente en los datos que ofrece el mismo informe. Algo que cabe señalar es que el principal interés es analizar la situación que guarda el municipio urbano como parte de las metrópolis. El fenómeno metropolitano podrá estar presente en torno al análisis y discusión, así como de sus resultados, pero este mantendrá de alguna forma un interés más secundario. Analizar la situación de los ingresos de los municipios de las metrópolis en una región específica permitirá dar cuenta del comportamiento de un número importante de municipios en contextos y realidades distintas, pero que guardan algunos elementos en común al ser o formar parte precisamente de estas metrópolis. Eh, ¿Cómo estoy de tiempo? Vas bien. Estoy terminando. Pues, Ok. mm, Bueno, y ya esto es parte de lo que se ha trabajado, establecer literatura, diferentes conceptos y atribuciones en torno al federalismo, bueno, diferentes definiciones para que quede más claro de qué estamos hablando. Eh, que representa una ideología, una forma particular de gobierno, el que promueve y preserva tanto la unidad como la diversidad. El término federalismo se trata a menudo como sinónimo de federación o temas federales. Para su mejor comprensión, Watt lo distingue de los términos temas políticos federales y federaciones, ambos de carácter descriptivo. El primero se refiere al género de organización política que se caracteriza por una combinación de gobierno compartido y autogobierno, y este género engloba las federaciones y las confederaciones. Y bueno, las federaciones representan una especie particular en la que ni la unidad de gobierno ni las unidades de gobierno constituyentes están constitucionalmente subordinadas a la otra, sino que cada una cuenta con poderes soberanos emanados de la Constitución. Bueno, señala las características de estas federaciones y sus principales diferencias con los estados unitarios. Y federalismo fiscal y descentralización, bueno, también se señala la importancia de distinguir descentralización con varios términos y que de repente hay muchas conclusiones al respecto. Eh, y bueno, también el federalismo fiscal en México, coordinación actual, las reformas que se han hecho y todo lo que tiene que ver con las definiciones fiscales. Básicamente sería lo que les quería yo presentar. Eh, Estoy abierto a sus comentarios y posibles preguntas. muy bien, muchísimas gracias al maestro Lascani, sobre todo que teniendo en cuenta que es un proyecto en cimentación teórica y metodológica, entonces invitarlos a quienes nos acompañan en este seminario, quien también están en las redes, pues a plantear preguntas, comentarios. Eh, Voy a permitirme leer
leer, estimado Luis, ya unas baterías de preguntas. Estoy revisando también en redes sociales, no hay nada, pero este, las primeras son de Luis Fernando Delgado, de quien es de la UAM Iztapalapa. Son tres, entonces no sé si tengas para anotar y nos des una respuesta global y después leo las otras preguntas que plantea también un asiduo asistente al seminario. Y comienzo, ¿no? La primera es, ¿cuál es el papel de los grupos de interés como el sector empresarial o las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de políticas fiscales y en la recaudación de ingresos a nivel municipal en esta región? Esta es una primera pregunta. La segunda es, ¿cómo influyen las relaciones intergubernamentales, especialmente con el gobierno estatal y federal, en la capacidad de recaudación de ingresos de los municipios metropolitanos de esta región en particular? Y finalmente, ¿qué impacto tiene las crisis económicas, los cambios en la legislación fiscal y otros factores externos en la capacidad de recaudación de ingresos de los municipios de la región centro-occidente de México durante el periodo estudiado? No sé si tengas algún comentario o respuesta o te ayuden a pensar pues en esta fase en la que te encuentras, que es básicamente una investigación de mayor aliento y que obviamente es una tesis de doctorado, ¿no? Entonces, pues te escuchamos, Luis, con atención. Sí, sí, pues las tres están relacionadas en función a el efecto, ¿no? De varios aspectos y componentes sobre la recaudación. Efectivamente, todos estos aspectos, pues, son a los que de algún modo se van a llegar una vez que se tenga ya todas las datos recabados y se pueda realizar nuestro modelo explicativo. Primero, pues, no es de mi interés centrarme en los grupos de interés y la sociedad civil. Me ha hecho reiteradamente comentarios al respecto, ¿no? De considerar también la otra parte, el, el contribuyente, no solamente, digamos, aspecto de ideología, en este caso, partidista, y lo otro que tiene que ver con las capacidades burocráticas, y en general los aspectos económicos, sino también considerar qué papel juega el contribuyente. Sería muy interesante, sobre todo, pues, estos grupos de interés, es decir, no lo había considerado, pero digamos que dentro de las variables de control pueden entrar ahí muchísimos aspectos. Y aquí, por ejemplo, lo que me preguntan al final está la crisis económica. Bueno, eso tiene que ver directamente con los aspectos económicos, que estos van a estar sí o sí en el modelo porque representan la variable de control. Digamos, los aspectos que yo voy a revisar están muy relacionados a esta crisis económica, que son precisamente el grado de marginación y todos estos aspectos que tienen que ver con la pobreza y otros aspectos en estos municipios. Obviamente, pues esto ya sería una vez, insisto, ya que corra el modelo, pero todavía no se llega ni siquiera a la parte de tener todo el conjunto de datos. La segunda era relaciones intergubernamentales. Bueno, estas básicamente quedan representadas de forma muy general en las transferencias federales. Estas también se van a considerar como variables de control. Evidentemente, yo lo que señalo ahorita a muy grande rasgos, pues toda la evidencia empírica que se ha revisado al respecto, tanto para la región latinoamericana como para los casos de los municipios en México. Y evidentemente, pues, insisto, las tres variables están, perdón, las tres preguntas están relacionadas. Obviamente, todos estos componentes que me señalan, cuál es el efecto que tienen sobre la recaudación. Insisto, una vez que ya se tenga el modelo y se empiecen a obtener resultados empíricos, bueno, se podrán hacer todo este tipo de análisis para conocer cuál es el comportamiento que generan en la recaudación.
Voy a permitir un comentario del doctor Richardson Cámara de la Universidad Federal Río Grande del Norte. Bueno, por redes dice felicitaciones por el interesante proyecto y me voy a permitir leer los comentarios de Héctor Villalpando, que también es asiduo al seminario. Él es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Y voy a leer para que tomes nota, estimado Luis. Si bien no es el supuesto de esta investigación, en la búsqueda del estado del arte, en las formas de abordar a los contribuyentes, ¿qué tanta relevancia para la escala de tu estudio hubiese podido tener enfoques como la, entre comillas, la economía del comportamiento o una visión antropológica o desde la psicología social? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron utilizar la economía política y la escala de la sociedad como conjunto, desprovista de un caso de estudio, pero que permite generalizar tus supuestos? Y finalmente, ¿a qué denominas como metrópoli municipal? Sí, bueno, muy interesante economía yo entendí, comportamiento y la psicología social. No he tomado en cuenta estos componentes, pero sí dentro de los diferentes coloquios se ha precisamente incentivado a que de algún modo se revisen otras alternativas, otros aspectos, eh, que precisamente se trata de un doctorado en ciencias sociales. En ese sentido, eh, hay muchas aristas con las cuales se puede relacionar los aspectos fiscales. Yo tomo en cuenta precisamente la economía política y el establecer eh, estas dos variables. Bueno, básicamente es por lo que se ha establecido toda la literatura sobre factores que tenían la recaudación, principalmente eh, a muy grandes rasgos, señalé el de economía política y el administrativo, y de esos, de forma muy específica, de ahí tomo mis variables. Enfoques como tal, solo he considerado ahorita estos dos, pero sí estoy abierto a posiblemente ampliar mi eh, revisión de la literatura. Ahorita solo presento lo que tiene que ver con los aspectos teóricos de los variables para de algún modo, digamos, dejar claro qué es lo que se pretende trabajar, ¿no? Pero sin duda está abierto el trabajo a este tipo de enfoques, sobre todo por la cuestión, insisto, de lo relevante que puede llegar a ser para el doctorado. Y pues bueno, Metrópoli, pues me baso en la definición que utiliza el informe de 2020, Metrópoli 2020. Por ahí, creo que aquí lo tengo. Am, no lo tengo en mano, pero en general pues considera diferentes elementos, ¿no? Esto de que son municipios centrales y exteriores que están comunicados, diferentes aspectos en torno a la población. Y recientemente, precisamente, este informe de 2020 hace esta distinción, ¿no? Anteriormente, los municipios, estas metrópolis municipales se consideraban dentro de la zona metropolitana, ya hacen una distinción ahí. Yo por eso me baso en el informe y de ahí hago mi selección de los estudios. Te voy a permitir leer un comentario de la doctora Brisa Campos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, luego de Israel Sandre, ¿no? Bueno, antes que nada, estoy viendo aquí en redes sociales, Estela Osuna dice, gran exposición, quisiera preguntar de qué problemática surge el interés de investigar a fondo este tema en específico. Yo me imagino, para que la tengas en cuenta. Voy a leer el comentario de la doctora Campos. Buenas tardes, felicidades por tu trabajo, muy interesante. En realidad mi participación es un comentario.
La Guía Municipal de Desempeño que elabora el INAFET evalúa a los municipios de todo el país. En el módulo 2 de Hacienda tiene indicadores de desempeño que pueden auxiliarte para observar la percepción de ingresos que tienen los municipios y un módulo más sobre desarrollo social que puede ayudarte a cruzar tus variables. Para eso ahorita y voy al siguiente ahorita que quieres dar respuesta al comentario y al anterior de Estela, el de Israel Sandre, que dice, la capacidad fiscal de los municipios en México está determinada por la riqueza gravable en sus jurisdicciones, pero sobre todo por unas relaciones fiscales intergubernamentales caracterizadas por un centralismo fiscal. ¿Qué análisis merecería la autonomía y centralismo fiscal en los municipios de la zona de estudio en tu investigación? Sí, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Bien, bueno, se han revisado diferentes aspectos y componentes de las finanzas. Actualmente se ha trabajado con deuda pública y todo ahora de encontrar algo relativo con los ingresos y la recaudación, precisamente por todo este fenómeno que se ha presentado, se ha discutido, a lo mejor en esta administración no tanto, en torno a la reforma pendiente que se tiene en la administración, pues en nuestro sistema de coordinación fiscal y más que nada respecto a la dependencia financiera que sigue existiendo del país, el pobre desempeño recaudatorio, pues es que se decide optar por este debate, que a lo mejor se dejó un poco de lado, el último estudio por ahí es de 2020, pero que sin duda eh, yo le puedo dar continuidad por esta parte como señalé, municipios metropolitanos, o que pertenecen a una zona metropolitana, y encontrar o contrastar los diferentes resultados a los que han llegado los estudios. Eh, En torno, bueno, agradecer la fuente de información, sí se tiene ubicado lo del INAFET, por ahí ya se han revisado varios aspectos, gracias por la información. Y lo otro, claro que se tiene considerado, es parte importante del análisis, revisar toda esta parte del centralismo y la autonomía de los municipios. Incluso se va a dejar todo un apartado en uno de los capítulos para este tema, donde se revisan tanto las retribuciones fiscales como todos los estudios que se han enfocado precisamente en revisar este tema, que pues insisto es de mucha relevancia para el caso del país. Perfecto. Eh, ¿Algo más? Bueno, estoy revisando. Yo tendría una pregunta, estimado Luis, sobre todo teniendo en cuenta, por suerte, para fortalecer tu investigación en la parte socioespacial y territorial, precisamente que a lo mejor digo, la fortaleza está en la literatura de finanzas, pero tendría que más bien como desde el punto de vista de la cuestión metodológica, ¿por qué la región centro-occidente en particular? Es decir, en esta delimitación y sobre todo en la parte, obviamente yo sé que tú te vas más a la cuestión más cuantitativa y estadística, pero en un trabajo muy descriptivo, si tú quieres, pero teniendo en cuenta más la política comparada y lo territorial en 16 zonas metropolitanas, a partir de un criterio, pues, obviamente un criterio que hay que decidir de zonas metropolitanas de 1 a 5 millones aproximadamente de habitantes para ver, y sobre todo teniendo en cuenta también que una estrategia, y lo que me llama mucho la atención, que es muy interesante que le metamos esta variable territorial a las zonas, que es las zonas metropolitanas, que hay muchísimos problemas públicos que precisamente es municipio, estado, federación, pero que lo metropolitano nos ayuda a pensar o a repensar. Entonces lo que hacemos generalmente es agregar, pero las zonas metropolitanas no son homogéneas. O sea, al interior hay diferencias o asimetrías territoriales. Y te lo digo que porque a partir a partir del impuesto predial, a grandes rasgos, uno de los hallazgos que uno viene dando
desde una perspectiva territorial, por ejemplo, de 16 zonas metropolitanas, con el criterio anterior de antes de que hubiera de este gobierno, llama mucho la atención, por ejemplo, que en el aumento de la recaudación del impuesto predial, despega la zona metropolitana de Querétaro. Y detrás de eso hay que interpretar los datos, ¿no? Entonces tiene que ver con un boom de la industria aeroespacial, de la atracción de inversiones, otras zonas se estancan. O sea, lo que quiero decir es qué tan consciente estás de este elemento socioespacial y territorial geopolítico, porque incluso después en estos comportamientos van muy ligados, por ejemplo, que te incluso puedes construir una tipología de estas zonas metropolitanas en función de las dinámicas internas, ¿no? O sea, es lo que te digo es, porque yo precisamente el pretexto es el impuesto predial, pero la perspectiva es más bien socioterritorial en el sentido, y entonces hasta ahorita a lo mejor en el trabajo y te planteo por qué la región centro-occidente, tener en cuenta pues estas diversidades de zonas metropolitanas, pues estás consciente de qué estás midiendo, qué estás comparando y estás teniendo en cuenta estos elementos precisamente más allá de delimitar una región, o sea, es decir, en qué medida, pues, no sé, por ejemplo, la zona metropolitana de Ocotlán, que ahora ya es zona conurbada, te responde a las mismas dinámicas de la zona metropolitana de León o la zona metropolitana de Zamora o la zona metropolitana del área metropolitana de Guadalajara o también la de Puerto Vallarta. No sé si me doy a entender mi inquietud, ¿no? Porque precisamente las dinámicas al interior de las zonas metropolitanas te puede hacer una diferencia entre hasta tipologías al interior. Solamente es una cuestión para seguir robusteciendo pues esta parte, porque te decía, más de índole socioespacial y territorial. Ujú. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, está pendiente, nosotros ya para el siguiente avance, presentar justamente se piensa trabajar sobre una caracterización de esta zona de estudio, precisamente ir presentando las características de cada municipio en torno a la ubicación de estas diferentes zonas. Y de ahí pues me voy a dar cuenta de diferentes datos, no solo fiscales, ¿no? Pues, muchas cosas que van a brincar ahí. Y también con esto me voy a dar cuenta qué otras variables, otros aspectos debo considerar a la hora de hacer el análisis cuantitativo. Eh, que ya me lo había comentado y sí creo que somos conscientes en el sentido de que pues hay una heterogeneidad, incluso si se hiciera para municipios que no fueran de zona metropolitana, pues estaría de todas maneras presente esa heterogeneidad, como ya lo presento principalmente en estas fechas fiscales que están presentes en el municipio. Y precisamente se va a dedicar todo un apartado donde se caractericen a los diferentes municipios eh, por cada zona metropolitana o en este caso zona conurbada. Y quizá si me da tiempo también eh, analizar estos campos que me señalan, ¿no? Conforme la nueva delimitación que se hace para posibles, digamos, cambios en la delimitación, que también eso puede incidir en ciertos aspectos que caracterizan al municipio. Todo esto de la región, donde hemos tenido varios cursos que ya han hecho, de hecho, trabajos ahí poco a poco, eh, pueden servir para este tipo de caracterización o descripción señales que son importantes para continuar avanzando en el trabajo. La doctora Campos dice un comentario antes de si quieres ya para ir cerrando. Me dice, me uno a lo que menciona tu servidor, ya que precisamente por esa razón es muy importante el análisis del desarrollo social, ya que en el caso de Aguascalientes son diversos entre sí Jesús María, San Francisco de los Romos y Aguascalientes. El más significativo es que en dos de ellos están zonas industriales más grandes del estado, o sea, solamente esta parte.
socioespacial y el territorio, ¿no? Que hay que considerarla como para que te ayuden a interpretar los datos que cuando brinque lo cuantitativo te va a dar, vas a encontrar estas respuestas. Pero no sé, al final, digo, a mí me llamó la atención tan solo en el impuesto predial que la zona metropolitana de Querétaro, ¡pum! O sea, hasta ingresos muy altos, pero entonces hay que preguntarle al territorio por qué, ¿no? Entonces ya hay explicaciones en ese aspecto. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto? Y si quieres ir cerrando, estimado Luis, pues digo, lo bueno es que es importante en esta construcción de la investigación, precisamente ir considerando y hacer apuestas, ir tomando decisiones al final de cuentas, ¿no? Que es parte del proceso de formación. ¿Por qué sí, no? Y que sea muy claro, como dices, esto no lo considero por estas razones, pero sí las tengo en cuenta. Ujú. Sí, no, agradecer a todos los comentarios y preguntas. Y como bien señalas, pues, al final se han dejado cuestiones de lado y, y el ir delimitando, quedando con ciertos aspectos pues, todo el trabajo, ¿no? Todos saben que es parte, ¿no? del proceso y todos pues, los comentarios son, abonan pues, a seguir robusteciendo y fortaleciendo todos los aspectos que va formando la investigación. Pues agradecerle mucho doctor, por considerarnos para este seminario, que en general pues, todas las ponencias son muy enriquecedoras y pues, las preguntas que se me hacen en los comentarios pues, me ayudan bastante a seguir trabajando. Al Gracias. contrario, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, y al contrario, algo que sí es muy claro en México, digo, a diferencia de otros países como en el caso de Brasil y por eso leía el comentario del doctor Richardson Cámara de que ellos ojalá le eches un ojo a lo que hacen lo que están haciendo los colegas brasileños, precisamente porque creo que ya están haciendo, les interesa mucho esta parte de la cuestión del fenómeno fiscal y relaciones intergubernamentales en lo que ellos llaman regiones metropolitanas. Entonces, en México es un campo virgen. O sea, entonces, si tú lo estás haciendo, ya viste, la literatura es poca, entonces, pero el problema aquí de la literatura es que dan el territorio como algo dado y es nada más agregar divisiones político-administrativas. Entonces, el interés o lo que yo te planteo es precisamente una mirada más socioterritorial y geopolítica que precisamente hace estos matices o estas interpretaciones más finas, ¿no? Entonces, pero bienvenido y la verdad sí, es algo que yo te diría no lo sueltes porque sí hace falta como en muchos otros ámbitos de problemas públicos meter esta, porque es una realidad, nos guste o no, la mayor parte de los mexicanos ya estamos viviendo en estas zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, algo nos tiene que decir la dimensión espacial. Perfecto, pues ahí sería todo. A ver, pues algo más, una despedida, estimado Luis. No, no, eh, saludos a Perfecto. todos y buenas Bueno, tardes. muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a nombre del Laboratorio de Estudios Metropolitanos del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, del Centro Universitario de la Ciénega. Les agradecemos el haber estado aquí con nosotros e invitarlos en la próxima sesión con otro tema muy interesante. Ya se lo estaremos anunciando. Y en tanto, pues, agradecer también a Julio Almaraz su apoyo y en la asistencia técnica y desearles muy buenas noches y estamos a sus órdenes y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Hasta luego.